Leemos Evangelio de San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1, y dice así: en tu nombre, Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Capítulo 4 de San Juan, versículo 7, nos narra y nos menciona otro encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Por eso es que nos dice el versículo 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y nos vamos al versículo 16, este capítulo 4, donde dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dijo, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hasta ahí la lectura. Amado, gracias Rey, porque siempre en ti hay más. Embriáganos en tu gloria, Señor, rodéanos con tu manto de amor y de poder, y escribe en nosotros, Señor, tu bendita palabra, así como en las tablas de piedra. Escribe en la tabla de nuestro corazón cuán grande, cuán maravilloso eres y cuán dichosos somos nosotros, Señor, si permitimos que en nosotros sea hecha tu voluntad. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, tomen asiento. Los que estamos en una tarde bastante estival, ¿no? Bastante veraniega. Cambiamos el horario, pero el clima siguió sin cambiar. Y bueno, igual aquí estamos y está bueno porque igual sí, diríamos las horas luz, sí, eso se van acortando. Y sí nos viene bien entonces igual este cambio de horario. El que nunca cambia es Dios. El que también sucede con nuestra vida, en nuestra área espiritual, eso de que muchas veces estamos precisando de Dios luz, eso es algo que de Dios en este tiempo va a resplandecer su gloria más que ayer, más de lo que vistes hasta el presente, hasta este mismo momento. Es lo que Dios va a manifestar en lo venidero, su gloria que está viniendo y que ya está llegando. ¿Vos lo creés? Bueno, dale el aplauso y prepárate para cosas mayores, para cosas grandes que ya están viniendo de la mano del Todopoderoso. Y estamos contentos con lo que Dios nos está dando. Fíjate que en verdad son 2 pasajes hermanados, parecidos entre sí, porque se trata más o menos de lo mismo, uno y otro que vino a Jesús. Como así, unos y otros que hemos venido a Jesús en este día. Y quién sabe por qué cada uno de nosotros vinimos, pero sí sabemos los por qué de estos 2, Nicodemo y la mujer samaritana,
por qué habían venido a Jesús, y más allá de otras razones, de las nuestras, las particulares, las personales, venimos a Jesús porque Jesús es un ser amable, amoroso, que nos atrae, ¿sí?, poderosamente, nos hace venir en pos de Él. ¿Cuántos dicen, Señor Jesús, gracias porque hoy me has atraído a ti? Sean hombres o sean mujeres. ¿Viste qué equitativo que es el Señor? Nicodemo, hombre, la mujer samaritana, mujer. Pero tanto en el uno o en el otro lado, Dios quiere encontrar y quiere que vos también te dejes encontrar en las posibles coincidencias, ¿no? En cómo, por ejemplo, Nicodemo, primera cosa que se nos deja ver en el versículo primero, a pesar de que era un principal de la sinagoga, de la clase sacerdotal, ¿sí?, él igualmente, ¿sí?, se dejó atraer a Jesús, más allá de toda la impronta, más allá de toda la experiencia, que todo el conocimiento que podría tener como principal entre los fariseos. Siempre tenemos algo más que aprender y recibir de Jesús. Así que no hagas caso de tus años en las cosas de Dios en la medida que no tenés que hacer caso, porque siempre seguís necesitándome, te dice Jesús. Siempre seguís necesitando aprender más de Jesús. Siempre necesitas que el Señor te siga añadiendo más cosas de Él mismo, porque Nicodemo, estamos entonces en el capítulo 3, que vino a Jesús, que vino aún en la noche a Jesús, sabía ciertas cosas, sabía cosas fundamentalmente importantes, trascendentes, inequívocas, porque ninguna de ellas él se había equivocado, pero siempre en la presencia de Jesús hay más. Dios quiere añadirte más de Él mismo a ti, a tu vida y al conocimiento que de Él ya tenés. Nunca llegaste a la cúspide, nunca llegaste a la cima y no hay más. ¿Sí? Siempre hay más. Y aunque este era un maestro, este era un principal, este también era un discípulo. No estaba para dejar de aprender y seguir aprendiendo más de ese Dios que hoy se nos sigue dando en enseñanzas. ¿Tenés un aplauso para el Rey? Aleluya, porque no echa fuera a nadie de los que a Él venimos. Y Él venía con sus archivos, ¿no?, de conocimiento. Él tenía una sapiencia cierta, como decíamos, no es que Él estuviera equivocado. Venía con cosas que no solo eran inequívocas, sino que nosotros las tenemos que tener en cuenta para nosotros mismos y tenemos que repasar este conocimiento que Él decía que Él sabía. Él sabía que, primera cosa, que Jesús, versículo 2, había venido de Dios. Por no decir, Jesús es Dios mismo. Jesús es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sabemos a su vez que Jesús, como hijo de hombre, como Él se autodenominaba, como hijo de Dios aquí en la tierra, vino de Dios. Vino de aquel que es Dios mismo en sustancia y en esencia, el todopoderoso y el infinito, y de eso deslumbrante, eternal e infinito, que es Dios mismo en esencia, de Él venía Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen, Jesús no es un hombre más? Hay mucha gente que tiene a Jesús una concepción humana, pero Jesús vino de Dios. Jesús es Dios mismo. Primer concepto que tenía entonces Nicodemo, acertado: sabemos que has venido de Dios. Que inclusive al final él también añade, dice que él sabía, y nosotros también, que Dios estaba con Jesús. Es maravilloso, ¿no? Estamos con Jesús y estamos completos. Estamos con Jesús y estamos con Dios. Sí, estamos con Jesús y estamos con aquel que está con Dios, y estando con Jesús, entonces
no nos hace falta nada. Enseñanzas que a pesar que era un religioso nada más, las tenía en claro, como también cuál. Dice que él sabía que Jesús era maestro. Es hermoso, ¿no? Estar aprendiendo y no cerrarnos a ese hecho singular, permanente, ascendente y que se va profundizando cada día más, que es el seguir conociendo más. Y el único que nos puede enseñar más y en toda la dimensión de lo que se está hablando, porque es además lo espiritual, pero es la vida misma, es aquel único que es maestro. Porque Jesús mismo fue el que enseñó en ese aspecto y dijo: a nadie llamen rabí, sino solamente al Hijo de Dios. Como también dijo, no llamen a nadie Padre, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto que eso lo está hablando en términos espirituales, ¿no? Porque por supuesto, bueno, yo ya no tengo mi padre, pero cuando mi padre estaba acá era mi padre, era mi papá. Pero espiritualmente no podemos llamar a nadie Padre, porque uno es nuestro Dios y Padre y está en los cielos, ¿eh? Y está en nuestro corazón también. Pero Jesús es el maestro, ¿sí? El que cuando no sabemos qué hacer, cuando nos pensamos que ya sabemos todo, Él nos da la respuesta y la enseñanza necesaria. ¿Cuántas veces uno como predicador ha venido a la iglesia y al término de una reunión viene alguien y te dice: justo, pastor, la palabra que yo estaba necesitando? Pero no siempre vas a estar recibiendo la palabra que a vos te parecía que estabas necesitando, porque yo te doy la palabra que necesita tu vida, te dice tu rabí, te dice Jesús. Y a veces Dios nos sorprende, igual que en el caso a Nicodemo, que él venía, quién sabe con qué expectativas, y el Señor como que torció el timón y fue hacia lo que Él quiso con la vida de Nicodemo. Así que uno viene a la presencia de Dios en la iglesia, o uno abre la Biblia en su casa para leer y escudriñar las Escrituras, abierto a lo que tú me quieras enseñar, maestro de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabemos que Él es maestro. ¿Y qué más? Él sabía que Jesús, versículo 2 todavía, hacía señales y sigue haciendo señales, hacía milagros y sigue haciendo milagros. Fíjate que estamos recién en el capítulo 3 de San Juan, cuando todo acababa recién de empezar, pero estas cosas Él las tenía bien claras y bien grabadas. Jesús tiene poder, Jesús hace señales, Jesús hace milagros. Cuando recién se editaba una vida poderosa como la de Cristo aquí en la tierra, cuánto más vos y yo no nos tenemos que olvidar, y sí tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que quiere marcar señales en nuestras vidas de que Él es nuestro Dios y que Él está con nosotros y que para Él no hay nada difícil, porque Él fue y sigue siendo el que, como hizo, sigue haciendo señales. Gritamos amén. Él tenía todo esto muy claro, pero había más para Él. ¿Cuántos dicen hay más para mí? Capaz que Él, como maestro de Israel, se pensaba que ya lo sabía todo. Sin embargo, el maestro verdadero, Jesucristo, sí, le hace ver lo que quizás Él no tenía en un conocimiento pleno. De hecho, ni lo mencionó, o no conocía nada de lo que ahora el Señor le quiere impartir en lo relacionado a lo que por medio de Jesús venía a esta tierra. ¿Y qué fue lo que vino por medio de Jesús a esta tierra? Una de las primeras palabras que dijo Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. Él lo que quiere también con nosotros es revelarnos su reino reinando. A ver si entienden, ¿no? Porque una cosa es, yo conozco conceptualmente que está y estará el reino de los cielos en alguna parte, quizás allá arriba, como sí sabemos, el tercer cielo, pero el reino de los cielos se ha acercado. Y yo puedo deducir, por lo que por ejemplo le dijo Jesús, le mencionó al final del versículo 3, que Nicodemo tenía muy poco conocimiento, muy poco acierto al respecto, como que no estaba viendo el reino de los cielos reinando.
Y en este tiempo el Señor quiere mostrarte su reino reinando. Y algo que entonces le estaba faltando a él. Y el Señor se lo pone adelante como diciendo, esto te falta, aquello ya lo tienes, ya sabes que he venido de Dios, que soy maestro, que hago señales y prodigios, pero te falta ver todavía mi poder, te falta ver todavía mi reino. Y como que lo condiciona, como que lo estimula a eso de, no solamente, versículo 3, al final, del ver el reino de Dios, sino aún más, final del versículo 5, que dice ahí, a entrar en el reino de Dios. Sabemos, hermanos, que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el dominio de las tinieblas. Y hay muchos que están cansados de ver lo que están viendo, ¿no? En sus vidas, en su hogar, en su familia, en su economía, en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy el Señor te dice, ¿quieres ver el reino de Dios, Nicodemo? Es más, ¿quieres entrar en el reino de Dios, Nicodemo? Bueno, tienes que saber algo que va más allá de conceptos y conocimiento intelectual. ¿Qué? Versículo 6. Al respecto, ¿no? Para poder ver el reino de Dios y poder entrar al reino de los cielos, tienes que saber que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué le concluye? Versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. Podemos tener lo conceptual de Jesús. Podemos saber que Él ha venido de Dios. Y que Él es maestro y nos sentamos y nos enseña. Podemos saber y creer que Él hace maravilla, pero podemos estar muy lejos del reino que quiere reinar en nosotros, el reino de Dios, desplazando el reino de las tinieblas. Pero tienes que saber esto, es necesario que nazcas de nuevo. Ese milagro inexplicable, ¿no? Pero que creo que la mayoría de los que aquí estamos nos lo podemos explicar a nosotros mismos y bueno, no sé con palabras de qué manera uno podría de alguna forma trasladarlo esto conceptualmente a otro, pero sí sabemos que del momento que aceptamos a Jesucristo, algo pasó en nosotros y comenzó y se gestó algo nuevo en nuestra vida, que comenzó de menos a más. Como en mi caso, desde ahí a partir de los 16 años. Algo nuevo empezó y uno puede ya distinguir aquello, como lo dice la Escritura, el hombre viejo, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, el hombre nuevo que hay en Cristo Jesús. En otras palabras le está diciendo, bueno, Nicodemo, si no solo querés tener solo conceptos, si querés que el reino de Dios se vea en tu vida y que tú puedas entrar a un ámbito de reinado de Dios, ¿sí? Tienes que andar en nueva vida. ¿Se acuerdan? Creo que hace, ¿cuánto? Dos miércoles atrás que se nos estuvo hablando de Raquel, cuando aquella mujer dice que tenía un conflicto dentro de ella, los dos gemelos, los dos hijos que luchaban entre sí. ¿Se acuerdan de eso? Y que nos tomábamos nosotros como Jacob, que quiere decir que el que se toma el calcañar, nosotros nos queremos tomar de Jesús y no dejarnos ir y deslizar a las cosas carnales, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne, dice en otro pasaje, no puede heredar el reino de los cielos. La carne no puede obedecer, ¿sí?, ni sujetarse a los mandatos de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hablando del reino, cuando vayamos al reino, ¿quiénes vamos a ir al reino? ¿Sí? Aquellos que, habiendo sido salvos, vamos a entrar no en esta naturaleza carnal, sino ya con un cuerpo nuevo. Andando, ¿sí?, en esa naturaleza nueva que ya está insertada en nosotros. Solo que podemos escoger una u otra. Pero porque vos y yo escogemos andar, no en el viejo hombre, no en la vieja mujer, sino en el nuevo hombre y la nueva mujer, en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, hoy el Señor sí te dice que vas a poder ver el reino de Dios. Y no solo cuando venga Cristo,
vas a ver en este tiempo, en forma apresurada, el cumplimiento de las promesas de Dios, y vas a ver quién reina. Y el que reina es el Rey de Reyes, el reino de los cielos, el único reino con mayúscula. Dame un aplauso grande, aleluya, porque eso es para nosotros, como lo fue para Nicodemo, porque vino a Jesús, de Jesús vino esta verdad para él, y esta otra mujer, que en el capítulo 4 fue alguien más que vino a Jesús. Y porque vino a Jesús, ella también no se fue, en este caso literalmente con el cántaro vacío, ¿no? Y me refiero al cántaro de su propia vida. Ella venía con un cántaro vacío a sacar agua, venía con sed, y más allá de la física, con la espiritual. Pero como el Señor, en ese encuentro, y no fortuito, el Señor, fíjate, ¿no? Salteamos cuando leímos del versículo 7, a partir entonces de ese versículo 7, así hasta el versículo 16, donde leímos cómo le fue llevando la conversación Jesús hasta que desembocó, como en este día el Señor desemboca su conversación con nosotros en los temas familiares. Porque vino una cantidad de cosas en el medio, pero como el Señor, que es el maestro que conduce, ¿sí?, la conversación, como la predicación, como obviamente su iglesia, y Él siendo la cabeza de la iglesia, nos saca hoy justamente de donde nosotros pudiéramos estar y nos lleva a donde Él nos quiere llevar. Ya lo dicho primero, pero también esto otro, lo que pasó ahora con esta mujer samaritana. ¿Con quién? Con una mujer entonces de Samaria, sabiendo ellos, los samaritanos, que ellos como lo que eran y representan, sí, no tenían acercamiento, había enemistad entre los samaritanos y los israelitas. Jesús era judío. Y lo que ella está representando, hermano, es lo que es esa raza, diríamos así, de gente, porque eran mitad judíos y a la vez eran mitad extranjeros. Eso se dio y fue parte justamente de algo que en un momento de la historia, judíos, ¿sí?, se mezclaron con extranjeros. Entonces, eso representa lo que es la tibieza espiritual. ¿Sí? Hay gente que son miti-miti, mitad de Dios, mitad de las cosas de Dios y mitad del mundo. Es decir, ella se podía ver y tenía ese prejuicio, ella como samaritana, que no tenía las de ganar de poderse acercar a Jesús. Porque ella era samaritana, tipo de tibieza, y ahí estaba Jesús, un israelita. Tanto que en un momento de la conversación, ella le dice a Jesús: ¿tú hablas conmigo siendo tú judío y yo samaritana? Sin embargo, sí, esas distancias se acortaron. Mucha gente hoy por hoy no se siente digna, se cree tibia, se cree que no está enteramente como a Dios le place y le gusta, y hay una retracción, hay una separación. Pero hoy, porque el Señor quiere bendecir tu casa, el Señor te dice que vengas a Él como vino la samaritana. Aunque te puedas sentir en tu conciencia señalado, aunque te parezca que no sos digno, ella era samaritana, no era digna ni siquiera de que con ella hablara Jesús, porque era hombre y porque era israelita. Pero más allá de posibles nuestras distancias, el Señor no echa fuera a nadie que venga a Él. ¿Y hoy para qué? También para lo mismo, para llevar, ¿sí?, nuestra conversación con Él, llevar Él su atención a lo que tiene que ver con nuestra familia. Porque de repente desemboca en esto todo, como te decía, y versículo 6, 16, Jesús le dijo: bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Respondió, pero respondió en singular. Se abrió, pero un poquito nada más. Pero aún esto sirvió ¿para qué? Para lo que venía ahora, que Jesús entonces habría de revelarle a ella todo lo que Él sabía de ella. El Señor sabe todo de tu familia y de la mía.
El Señor sabe todo, los aciertos, los desaciertos, las alegrías, las tristezas, los encuentros, los desencuentros, todo lo que haya pasado a lo largo de toda tu vida. Y el Señor toma igual esa pequeña apertura que ella responde en el singular: no tengo marido, y se guarda todo lo demás. Y el Señor como que entra por esa endija y le dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo el Señor conoció? ¿Cómo el Señor nos conoce también a nosotros? ¿Cómo el Señor miró para adentro de esa vida? Y esto mismo habría de servirla a ella para ánimo, para entusiasmo y para aumentar su fe. Que hoy se aumente tu fe, porque el Señor conoce tu entrar y tu salir, tu sentarte y tu levantarte, tu derramar lágrimas y enjugar tus lágrimas, tu ya no saber qué hacer con el asunto. Él lo sabe todo. ¿Cuántos gritan amén? Porque 5 maridos has tenido, muchos intentos has tenido de ser feliz, mas has fracasado, y el que aún tienes ahora ni siquiera es tu marido. Se volvió descreída del tema matrimonial, ya ni se casaba más. Yo conozco gente así, ¿sí? Gente que una y otra vez, pero bajo el pacto matrimonial, se unió con una y con otra y con otra, y ahora están descreídos hasta de la institución del matrimonio. Hay muchos que están descreídos de la vida. Y cuando ella estaba en esa situación, sí, que la representa cómo ella llega a Jesús. ¿Cómo llegó ella a Jesús? Sola. Una mujer sola. Sí, y todo esto habría de ser trastocado, transformado, y realmente Dios habría de glorificarse. Porque esta mujer, hermano, que vino sola esta vez, si uno mira más para adelante, sí, podés luego leerlo en casa. Ella, como samaritana, al encontrarse con tal mayúscula situación de que Jesús, sin que nadie se lo hubiera dicho, sabía todo de ella, ella va a Samaria y no vuelve como vino la primera vez, bien acompañada. Dice que aún con todos los samaritanos volvió. Y el Señor te está diciendo en pocas palabras: no vas a seguir viniendo solo. Pronto vas a venir acompañado con tus samaritanos. Pronto vas a volver, ya no solo, porque el Señor se encargó de que así fuera. Y la que vino al principio sola, luego vino con toda su prole. Sí, porque Dios nos hace habitar en familia. ¿Vos lo crees? Cerra tus ojos y inclinamos nuestro rostro. Señor, para darte gloria, Señor, para darte gracias, porque así nosotros, como Nicodemo y como esta mujer samaritana, hoy venimos a ti para conocer más de ti, porque tú nos quieres dar a conocer más de tu poder, de tu autoridad y de tu reino. Llévanos al plano estable y sobrenatural, Señor, de la nueva creación tuya que hay en nosotros, para que ahí nos anclemos, de ahí no nos movamos, de ahí no nos deslicemos, para que entonces sí podamos ver tu reino, para que entonces sí podamos entrar en tu reino, en un tiempo donde sea tú el que reina y no las circunstancias y no lo que reina en otros a nuestro alrededor. Gracias, amado. Gracias, porque aunque samaritanos también, aunque incompletos, no perfectos, igualmente tenemos acceso a ti, como esa mujer samaritana que tú no echaste fuera, y hoy nos das lugar delante de ti, amado. Gracias, porque todo, aun antes que digamos nosotros palabra, todo está delante de ti. Nuestras vidas, lo que somos y lo que no somos, nuestras familias, cómo están y cómo deberían de estar, y cómo solo pueden estar por tu poder. Señor, declaramos, Señor, por esta palabra, que los que andan en soledad, los que
viven en soledad, aún aunque estén compartiendo techo. Los que están viniendo solos a la iglesia, Señor, los vas a hacer volver en compañía. No van a estar más solos. Tú eres el Dios que hace habitar en familia. Ocúpate, amado, de cada uno de tus Nicodemos hoy y de cada una de tus samaritanas hoy, y glorifícate para que también nosotros terminemos como terminó, Señor, tu relación en ese vínculo estrecho con la mujer samaritana, llevándola a ella a la plataforma de la adoración, enseñándole, Señor, a la adoración, porque la hora venía y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Señor, por lo muchísimo, Señor, que estás anunciando y que ya viene para unos y otros, para Nicodemos y las mujeres samaritanas, Señor, va a aumentar y ya está creciendo la adoración, el enamoramiento, la gloria y la honra que van a emanar de corazones y vidas y familias transformadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.